En esa misma posición, acompáñenme a orar, hermanos. Sí, Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos reunimos como iglesia para alabar y glorificar tu santísimo nombre, Padre. Y hemos venido, Padre Santo, para ser capacitados a través del estudio serio de tu palabra, Padre. Ser capacitados para poder conocerte, reconocerte en tus caminos, en tus propósitos, Padre. Ayúdanos sensibilizando nuestros corazones, acercándonos más a ti, Señor. Provee tú de esa gracia que nos permita, Señor, tener la mente de Cristo y un corazón sensible a tus cosas, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Dirige este culto desde el principio hasta el final. Gracias por el mensaje de hoy, Señor. Bendice el mensaje de hoy y ayúdanos a alabarte como tú lo deseas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Mi fe ha hallado un solaz. Es el tema con el que alabamos al Señor en esta parte del culto. Mi fe ha hallado un solaz. Y el siguiente himno titula Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cubra la un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas
estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios con nuestro pastor. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 85. Salmo 85. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Oremos. Padre, gracias por la misericordia que nos muestras a través del salmista, cómo lo habla, cómo describe, Señor, siendo tu pueblo, Señor. Entendemos la gran misericordia que has derramado sobre nosotros en la justicia de Jesucristo. Es la única manera en que podemos estar delante de ti, y hemos sido redimidos, Señor, contentos, alegres, gozosos por la obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados y haciendo posible que estemos en comunión contigo, Señor, y hayamos sido justificados y salvados de una condenación segura para nosotros. Agradecidos aquí este pueblo tuyo, Señor, y aún agradecidos a ti porque seguimos recibiendo tus misericordias, porque no nos pagas como nosotros te hacemos a ti, Señor. Sigues mostrando tu misericordia. Un día más de vida nos has dado aquí a cada uno de nosotros, que nos encontramos con corazones agradecidos para reconocer que tú eres nuestro Dios. Y como el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, bendito sea Dios, alabado sea nuestro Dios por eso. Gracias, Padre. Sigue consolando nuestras vidas, motivando nuestros corazones para cumplir como iglesia la misión que nos has puesto aquí de predicar este evangelio en cualquier tipo de circunstancia, aún la que vivimos aquí en nuestro Guayaquil, en nuestro Ecuador. No hay circunstancia en que tú no nos puedas consolar, no nos puedas animar a hacer el trabajo de predicar este evangelio, Señor. Ayúdanos a hacer esta luz en medio
de una ciudad y una nación, Señor, perdida en el pecado. Ayúdanos, Señor. En tus manos nos depositamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Continuamos alabando congregacionalmente, hermanos, y esta vez lo hacemos con el himno Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él.
bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Llamamos a nuestro pastor que nos tiene unos anuncios mientras escuchamos con atención. Bienvenidos hermanos una vez más en esta mañana, nuestro culto matutino. Algunos anuncios que quisiera mencionar, ustedes pueden revisar en sus boletines, si los recibieron, pueden verlos también este próximo martes. Este martes 4 de junio tenemos nuestra reunión mensual de mujeres unidas por su gracia, así que vamos a vernos este martes a las 4:30 de la tarde. Todas las damas, las mujeres de esta iglesia están invitadas. Sabemos que a veces vienen hermanas incluso de otros lugares y también están invitadas. Así que este martes 4:30 de la tarde las mujeres están estudiando el libro de Filipenses y en esta ocasión vamos a estudiar Filipenses capítulo 4, dando término a esta maravillosa carta del apóstol Pablo. Así que va a ser un día y un estudio interesante en este capítulo de Filipenses. También una cosa que no aparece en el boletín es el próximo domingo, que es 9 de junio, vamos a iniciar nuestro curso de membresía. Así que sabemos, hay algunos hermanos que
quieren añadirse, unirse a nuestra iglesia, bueno, este próximo domingo van a iniciar este curso, 9 de junio, el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. 8:30 pueden venir aquí y en una de las aulas aquí de nuestra iglesia van a iniciar este curso que dura solamente 3 semanas. Son 3 domingos donde se hablan de cosas importantes sobre la iglesia, por qué la membresía es importante. Y de una vez invitamos a personas, hermanos sobre todo, que ya están visitándonos por algún tiempo en la iglesia y quieren ser parte de esta iglesia de forma oficial. Pueden unirse también a este grupo de membresía. Y si quieren más información, al final del culto pueden conversar con algún hermano Gier, con alguno de nosotros, o nuestro hermano Wellington, que está a cargo de este grupo. Bueno, y también pedirles, hermanos, que sigan orando por los eventos que vamos a tener. Seguramente el próximo y en el que más estamos pensando por ahora es en la visita de nuestros hermanos misioneros que llegan de Grace Church de Los Ángeles, California. Van a estar aquí ayudándonos en algunas cosas. Y todavía estamos recibiendo, ya tenemos algunas opciones, gracias a Dios, y damos gracias a los hermanos o hermanas que nos han dado algunas opciones, así que no está descartada ninguna de esas, pero seguimos recibiendo más alternativas para hospedar a nuestros 5 hermanos misioneros que van a venir. Son 5 varones, así que todavía estamos recibiendo y receptando. Si alguno de ustedes conoce o tiene algún lugar donde se puedan hospedar, pueden conversar al final del culto también con nosotros o durante la semana para seguir considerando estas opciones de los hermanos. Ellos una de las cosas que van a hacer es van a estar dirigiendo, predicando en la conferencia de jóvenes que vamos a tener en el sábado 27 de julio, así que de una vez anunciamos esta conferencia que tendremos para jóvenes de esta iglesia, de otras iglesias o invitados, y ellos van a estar a cargo, 2 de ellos van a estar a cargo de la enseñanza durante este día. Esta semana estuve conversando con Steve, que es el líder del equipo, está muy emocionado en venir, en trabajar en medio de nosotros, y él trabaja en el área de los niños allá en Grace Church, es uno de los pastores del ministerio de niños, un ministerio muy grande que tiene Grace, así que sabemos que vamos a ser bendecidos con ellos. Estén orando por este evento y por nuestro recibimiento. Bueno, no hay mucho más en cuanto a anuncios, hermanos, creo que eso es todo. El resto ustedes lo pueden ver, son anuncios sobre bautizos, si alguien está interesado en bautizos, cursos de fundamentos de la fe, escuela dominical de adultos, todo esto lo hacemos los domingos a las 8:30 de la mañana. Recuerden que los domingos inician más temprano para nosotros y terminan más tarde, porque también tenemos culto de la tarde a las 5 el día de hoy, cada domingo. Así que están todos invitados, hermanos, y solo me queda una cosa por hacer, reconocer si hoy en la mañana tenemos alguna visita. Siempre nos gusta reconocer personas, hermanos o amigos que nos están visitando por primera vez. Puede ser que hayan sido invitados por algún familiar que pertenece a esta iglesia, algún amigo o compañero de trabajo que pertenece a esta iglesia, o se equivocaron pensando que este era un lugar de eventos para matrimonios y se encuentran aquí. No tienen que irse, pero cualquiera sea la razón, bajo la providencia del Señor, están aquí. Y queremos reconocer, saber quiénes son, para darles una bienvenida. A nuestros hermanos Ujieres están viendo, si solo les pedimos que levanten la mano. Si alguno de ustedes es la primera vez que vienen, visitan nuestra iglesia, lo único que les pedimos es que levanten su mano y nuestros hermanos van a entregarles solo un pequeño folleto, eso es todo, y ustedes ese folleto lo van a llenar, ese formulario, y lo pueden entregar al final del culto, ¿ok? Así que si alguien viene por primera vez, solamente levante su mano. No es obligación, es casi una obligación para poder reconocerlo. Solo queremos saber que no tienen que hablar, no van a decir nada, no, solamente se les va a entregar un papelito así. Nuestros hermanos Ujieres que están allá están tratando de ver esas manos levantadas para entregarles este papelito. Bueno, sean bienvenidos. Si hay personas que nos están visitando y por vergüenza no quisieron levantar la mano, siéntanse bienvenidos en nuestra congregación. Les damos aquí la bienvenida. Oramos que la palabra del Señor haga una obra en sus corazones en esta mañana y que sigan visitándonos los siguientes domingos. Bueno, vamos a entrar al tiempo de las ofrendas y hoy tenemos un domingo especial porque celebramos la Santa Cena. Y no queremos hacerlo de forma superficial, sino como
que tomamos en serio esta ordenanza, institución del Señor, que la venimos realizando como iglesia cristiana hace 2000 años ya, y lo seguiremos haciendo hasta su segunda venida. Así que recordamos su sacrificio de forma especial hoy. Pero vamos a hacer y elevar una oración para la entrega de las ofrendas en preparación para el tiempo de la palabra que vamos a tener. Señor, te damos gracias y oramos, Padre, porque tú eres el Dios que suple toda necesidad, y venimos ahora a ti reconociendo nuestra responsabilidad como miembros de esta iglesia local donde tú nos has puesto, donde somos alimentados, bendecidos, nutridos espiritualmente con tu palabra. Has determinado que una forma de retribuir a estas bendiciones espirituales que recibimos es de forma material. Es lo que el Nuevo Testamento enseña, y vemos un patrón similar incluso en el Antiguo Testamento dentro de la nación de Israel. Padre, y queremos hacerlo de forma honesta, queremos hacerlo de forma alegre, queremos hacerlo, Señor, no como algo secundario que venimos a entregar en nuestra vida, sino como algo primario, como algo importante, porque se trata del reino de Dios, se trata de la iglesia de Dios, se trata de la institución más importante sobre la faz de la tierra por ahora, que es la iglesia, y de la entidad más importante de todos los tiempos, que es tu reino. Y eres tú, y tú te representas por medio de tu reino, y es Cristo, y mostramos cuánto te amamos por medio de estas ofrendas. Así que recíbelas, Padre. Danos un corazón generoso para dar generosamente y ver las cosas que tú haces en medio de nosotros y cómo usas estos recursos para el avance del Evangelio, para la salvación y edificación de tus santos. Bendice nuestros corazones, Señor. Recibe estas ofrendas como un acto de adoración. Seriamente, Señor, que elevamos desde aquí hasta el cielo, donde tú las recibes, las percibes, y tú respondes, Señor, con bendición de acuerdo a cómo nosotros te damos. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. La última semana acabamos de comenzar el estudio de esta tremenda epístola. Y si me permiten leer, ustedes pueden acompañarnos en la lectura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al versículo 11. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor de nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, esta sección inicial es crucial para nosotros por su instrucción sobre el tema de la consolación, ¿no? Nos da consolación en la tribulación, lo esbozamos un poquito la semana pasada, pero antes de considerar lo que significa para nosotros, tenemos que entender lo que significa para el autor y por qué él escribió. ¿Por qué escribió esto? Y si hay un tema que resuena en esta carta, es la defensa del apóstol Pablo de su integridad, de su autoridad apostólica, y no lo hace para un propio beneficio, no lo hace por tener más popularidad que se defiende, para nada, no por ser más prominente, no, sino para la protección de la iglesia y para protección de la verdad. Por eso él escribe en defensa de su apostolado y de su integridad. Así que lo que motivó esta carta fue un fuerte y un creciente asalto por destruir la credibilidad del apóstol para que su mensaje pudiera ser socavado entonces. A la final, los falsos maestros lo que quieren es desacreditar el mensaje, pero para ello tienes que desacreditar al mensajero.
Así que había algunos falsos maestros que habían llegado a Corinto y se habían infiltrado en la iglesia y querían traer otro evangelio, querían predicar a otro Jesús, querían traer sus herejías condenables, su doctrina demoníaca y querían que se les creyera lo que ellos decían. Y para ganar audiencia, entonces estos falsos maestros, lo primero que necesitaban hacer era algo de derribar al apóstol Pablo del pedestal que lo tenían los hermanos, porque él tenía autoridad apostólica. Tenían que asaltar su autoridad. De todas maneras, él era el que articulaba la verdad, él era el vocero de la verdad, él establecía la norma. El apóstol Pablo era el apóstol de Dios. Y por eso ellos decían, este tiene que caer, y tenían que destruirlo, y con él iban a destruir la verdad que él enseñaba. Y en ese vacío entonces vendría el error. Así que los falsos maestros lo atacaron en todos los puntos que nos podemos imaginar, y luego tratando de reemplazarlo con ellos mismos, es decir, pero nosotros sí somos verdaderos. Así fue como se presentaron, y ellos afirmaron tener credenciales de Jerusalén. Nosotros venimos de ahí, de Jerusalén, de la iglesia primitiva, de la iglesia madre, y estamos representando la verdad de Dios, cuando en realidad ellos eran mensajeros de Satanás. De hecho, su líder incluso es llamado un mensajero de Satanás. Pablo mismo lo va a mencionar aquí en su carta. Y desde el principio hasta el final de esta carta, Pablo está defendiendo la integridad de su propia vida espiritual y la autenticidad de su apostolado. Ahora, tal vez para entender un poco el contexto, por qué escribe el apóstol Pablo esto, voy a resumir de alguna manera las circunstancias que están detrás de esta epístola que le obliga al apóstol Pablo a escribir lo que nosotros estamos estudiando el día de hoy. Pablo había pasado 18 meses en la ciudad de Corinto, y Dios lo había usado para plantar esta iglesia y para fortalecer a la iglesia una vez que fue plantada. Y estuvo 18 meses allí con una intensa enseñanza y predicación para hacer esta una iglesia fuerte. Y al final de esos 18 meses, el apóstol Pablo se fue de Corinto y se dirigió al este, se iba a ir a Siria, de donde había partido para cumplir su segundo viaje misionero, terminar su segundo viaje misionero. Así que él prometió que de alguna manera iba a regresar a Corinto. Y en algún momento del viaje de regreso a Siria, ahí donde comenzó la iglesia misionera, y no sabemos si ya estaba allí en Siria o cuando llegó allí, le llegaron algunas noticias sobre esta iglesia de Corinto, en la que ya había pasado 18 meses. Y las noticias que le llegaron indicaban que había inmoralidad en la iglesia. Oye, hay inmoralidad en la iglesia. Y no se estaba tratando esa inmoralidad en la iglesia, así que él escribió una carta. Pablo escribió una carta, y esta carta trata específicamente de la inmoralidad y de cómo debía la iglesia tratar esta inmoralidad. Y esta carta no fue inspirada por el Espíritu Santo. No, esta carta vino del corazón del apóstol Pablo, la escribió. Y seguramente que fue una carta útil y reflejaba el corazón de Dios, pero no es una carta inspirada porque tampoco la tenemos nosotros. Esta carta fue escrita antes de la primera carta a los Corintios. Y hace referencia a esta carta cuando Pablo escribe posteriormente la primera carta a los Corintios. Él hace referencia a esta carta anterior, a la primera que le había escrito. Y miren, ¿quieren saber su contenido de esta carta? Habla sobre la inmoralidad, pero solo para que veamos un resumen de esto, podemos ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 5 y el versículo 9. Mira lo que dice esta carta. Dice, os he escrito por carta, ¿ves? Esto estamos leyendo en la primera carta a los Corintios. Quiere decir que había una carta anterior. Esa es la que estamos hablando, que habla sobre inmoralidad, un tema específico, inmoralidad. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, llamándose cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal de aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Y fíjate cómo termina diciendo, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ese fue el resumen de esta carta primera que escribió en relación con la inmoralidad. Ahora, no nos sorprende oír eso cuando él escribe sobre la inmoralidad, y ha escrito una primera carta sobre eso, porque Corinto, la ciudad de Corinto, está llena de inmoralidad. Había cientos de sacerdotisas del templo que bajaban y ejercían su sacerdocio a través de la fornicación y el adulterio. Eran mujeres prostitutas, habían una inmoralidad desenfrenada en esta ciudad. Recuerden el verbo corintianizar, aunque venía de hace muchos años atrás, se lo conocía así, significa eso como actos lascivos, cometer actos lascivos o inmorales. Así que la ciudad era conocida por eso. Esa era la reputación de esta ciudad. No es sorpresa que la iglesia tuviera que luchar contra situaciones como estas. Pero era una inmoralidad generalizada. Pero la mayor preocupación de Pablo es que él estaba viendo la incapacidad de lidiar con el pecado allí en la iglesia y permitir que esa persona pecadora, esa persona inmoral, donde ya todos sabían que estaba cometiendo inmoralidad, ¿sí?, tuviera alguna relación continua en la vida de la iglesia y nadie le decía nada, no pasaba nada. Después de esa carta, las noticias llegaron al apóstol Pablo. Él escribió esta carta contra la inmoralidad y recibió noticias el apóstol Pablo. Por ejemplo, de la familia de Cloé le trajeron noticias. En la primera carta a los Corintios 1:11, ahí señala que le trajeron noticias. También Apolos, primera a los Corintios 16:1, él dice que le trajo información a Apolos de la iglesia. También recibió una carta de los propios corintios. Los propios corintios le escribieron una carta. Primera a los Corintios 7:1, allí ellos le escribieron sobre un tema específico y que ahí aborda el apóstol Pablo. Y seguramente esa carta que le escribieron los hermanos de Corinto le trajeron Estéfanas, Fortunato y Acayo, como lo dice primera a los Corintios 16:17. Ellos trajeron información de allá. Pero a pesar de recibir información de todos ellos, el apóstol Pablo seguía preocupado. Aparentemente las cosas no se habían resuelto adecuadamente como él había informado en esta carta sobre la inmoralidad. No habían tratado el asunto como deberían haberlo hecho. Así que entonces el preocupado envió a Timoteo para que averigüe con más detalle la situación de la iglesia y para que se ocupe de los problemas que allí había. Inmediatamente después de enviar a Timoteo, se vio obligado por el Espíritu de Dios a escribir otra carta. Lo envía a Timoteo y entonces él escribe otra carta. Esta carta es la primera carta a los Corintios, que esta sí fue una carta inspirada y la tenemos aquí nosotros registrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y en aquel momento que él está escribiendo esta carta es cuando él se encontraba en Éfeso. Ya había comenzado su tercer viaje misionero y fue a la ciudad de Éfeso. Había regresado a Éfeso comenzando su tercer viaje misionero y estaba allí. Y estuvo allí 3 años en Éfeso, fundando esta iglesia allí en Éfeso y también las iglesias satélites, todas esas iglesias que quedan alrededor de Éfeso, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, que nos mencionan Apocalipsis 2 y 3. Nosotros las conocemos. No es que hemos ido allá, pero las conocemos porque hemos estudiado ya el libro de Apocalipsis. Y esto era el año 53, el año 54 después de Cristo. Era su tercer viaje misionero y llevaba más de 20 años ya en estos recorridos. Y cuando escribe esta primera carta a los Corintios, él refleja lo que había oído de Cloé, lo que le había traído también Apolos, y tal vez lo que había oído de otras fuentes que le habían venido, y las cosas que están
diciéndole que aún es peor de lo que indicaba la primera carta. La primera carta solo habló de inmoralidad, pero ahora en la primera carta a los Corintios, en esa carta que es la segunda carta en verdad del apóstol Pablo, va a escribir que hay más cosas que inmoralidad. Él va a decir, veo que hay facciones, hay divisiones, hay pleitos, hay sabiduría humana, hay incesto, hay desorden en la mesa del Señor, hay corrupción en el culto, corrupción en los dones espirituales que los están funcionando de manera equivocada, ¿no? No dan prioridad a la predicación, mal liderazgo, actitudes sin amor, confusión sobre la resurrección. Todo eso trata en la primera carta a los Corintios. Y aparte de eso todavía seguía la inmoralidad, por la cual ya había escrito una carta anterior. Así que ha empeorado la cosa, no ha mejorado. Y es durante los 3 años en Éfeso, después de enviar a Timoteo, que escribiendo esta carta a los Corintios reflexiona que no sabe si Timoteo va a llegar, porque en la primera carta a los Corintios él dice, no sé si ya va a llegar Timoteo a ustedes, cuando él escribe esto, porque Timoteo no solamente tenía que ir directamente a Corinto, iba a hacer un recorrido de otras iglesias y de ahí llegaría allá a Corinto. Así que Timoteo tenía que hacer otras cosas en el camino. Y en algún momento durante esos 3 años entonces Pablo realmente dejó Éfeso y fue al mismo Corinto. Ni siquiera había llegado Timoteo, ¿ves? No había llegado Timoteo porque estaba en otros trabajos, pero él tuvo que adelantarse. Estando en Éfeso, en un momento de esos 3 años, él tuvo que ir otra vez a la iglesia de Corinto. Y la razón que decimos eso es porque vemos aquí en la segunda carta a los Corintios 13:1. Observa, mira lo que dice. Segunda carta a los Corintios 13:1. Y mira lo que dice. Es una sorpresa para nosotros porque dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Es decir, ya está escribiendo la segunda y él después de la segunda está esperando ir otra vez a Éfeso. Y para Pablo, después de la segunda carta, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, indicando que hubo una segunda vez. La primera vez fue cuando plantó la iglesia. Cuando plantó la iglesia esos 18 meses. Y la segunda vez fue durante el tiempo cuando estuvo en Éfeso 3 años. Él hizo un viaje allí, un viaje relámpago, podríamos decir, de Éfeso. Viajó allá. Y lo aclara más cuando vemos la segunda carta a los Corintios 2:1. Mira, segunda carta a los Corintios 2:1. Dice, esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Es decir, él pensaba ir la tercera vez y no quiero ir, dice, con tristeza. ¿Por qué dice no quiero ir con tristeza? Porque la segunda vez, ese viaje de Éfeso a Corinto había sido con tristeza. Fue una visita dolorosa. Esa es la que hizo mientras estaba en Éfeso. Fue allí para abordar todo este pecado sobre el que escribió tan fuertemente en la primera carta a los Corintios. Y en esa carta anterior fue a arreglar todo el asunto. Y fue con mucha tristeza, ¿sí? Después de hacer la visita volvió a Éfeso y escribió la tercera carta. Regresa a Éfeso y luego escribe la tercera carta. Esta tercera carta ha sido llamada por algunos la carta severa. La carta severa. Él visita, regresa y escribe una carta. Esta es la carta severa. Realmente el apóstol Pablo está desahogándose allí con ellos, está afligido, está con un corazón roto y escribe una carta severa desde esa actitud de severidad, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque mira, la segunda carta a los Corintios 2:4 hace referencia a esa tercera carta. Es decir, una carta antes de la segunda carta a los Corintios. Mira, dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Mira el verso 9 allí, segunda carta a los Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
Es decir, cuando fue a visitarlos desde Éfeso, ¿saben lo que él encontró? No solamente encontró el pecado de la inmoralidad, sino todos los pecados por los que escribió primera carta a los Corintios, ¿sí ves? Sino que encontró todavía algo más, que había comenzado un motín. Cuando él fue a la visita desde Éfeso a Corinto, encontró, aparte de los pecados de la inmoralidad y todo lo descrito en la primera carta a los Corintios, encontró que había un motín. Algunos falsos maestros, no había antes, ahora encontró a unos falsos maestros, falsos apóstoles que habían entrado en la vida de la iglesia y estaban atacando a Pablo y atacando a la iglesia, suplantando la verdad con mentiras. Ahora, algunos dicen, pero esto podría referirse a la primera carta a los Corintios, esto que estamos leyendo en la segunda carta a los Corintios 2:4. Podría referirse a la primera carta a los Corintios cuando dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No puede ser eso, porque cuando leemos la primera carta a los Corintios, no fue escrita con aflicción. Esa carta no fue escrita con angustia, no fue escrita con lágrimas, no fue escrita de esa manera. La primera carta a los Corintios, la hemos estudiado aquí, esta carta. Y en segundo lugar, mira, segunda carta a los Corintios 7:8, segunda carta a los Corintios 7:8, dice, porque aunque os contristé con la carta, ahí está, yo les entristecí con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, nos detenemos ahí. Esta carta que escribió es la carta severa. Esta es la carta severa. Esta carta fue muy fuerte, que se sintió mal después de escribirla. Hasta que escuchó cómo respondieron a ella. Pero se sintió mal, se arrepintió. Él hubiese querido detener esa carta, ¿no? Esa es otra indicación de que no era la primera carta a los Corintios, porque ¿cómo se podría arrepentir el apóstol Pablo de escribir una carta que fue inspirada por el Espíritu Santo como fue primera carta a los Corintios? No puede ser. No se refiere a esa carta, ¿ves? Entonces, esta es la tercera carta. Antes de segunda carta a los Corintios, él escribió esta carta severa, porque estaba tratando de lidiar con lo que se encontró cuando él fue allá. Y estaban, aparte de todos los problemas, estaban falsos maestros, atacando su vida, atacando y cuestionando su credibilidad apostólica. Entonces se encontró con este motín que añadir a todo lo demás. Era el nuevo problema que había visto el apóstol Pablo, la llegada de los falsos apóstoles que reclamaban la autoridad de Jerusalén y exigían lealtad a ellos mismos y a sus enseñanzas a expensas de Pablo y la verdad. Así que atacaron a Pablo por todas las maneras posibles. Atacaron su apostolado, dijeron que él no era un verdadero apóstol porque tenía las calificaciones no de los originales, no es de los originales. Cuestionaron su autoridad y dijeron que se autenticaba a sí mismo. Solito él se autentica, dice, no, él no es. Cuestionaron su honestidad y dijeron que no decía la verdad. Pusieron en duda su pureza, pusieron en duda su amor y afecto por la iglesia. Utilizaron todos los ángulos imaginables para atacar su carácter. Incluso le acusaron de malversar el dinero que se estaba dando para los santos pobres en Jerusalén y ponérselo en su propio bolsillo. Y estaban haciendo todo esto para derribarlo, para destruirlo, para poder tomar su lugar. Y luego, de acuerdo al capítulo 11, versos 2 y siguientes, predicar otro Jesús y otro evangelio desde el infierno. Vaya, decían que Pablo era valiente de lejos. De lejos te escribe cosas fuertes de esta carta severa, ¿sí? Pero cuando él viene es un cobarde, cara a cara lo enfrentas y él es un cobarde, es un miedoso. Y sugirieron que no tenía ningún amor por la iglesia, sino que era totalmente egocéntrico. Todo eso lo vamos a ir estudiando a medida que avanzamos, ¿sí? Y todo esto era dirigido por el mensajero de Satanás que trataba de destruir la iglesia. Ahora, nos ponemos a pensar cómo así esta iglesia es atacada de esta manera, ¿no? Porque esta iglesia está ubicada en un punto muy estratégico.
Allí estaba el pequeño cuello de la gran Acaya, que quedaba al norte estaba Grecia y al sur el Peloponeso, y en un istmo, allí en un puntito estaba Corinto. Todos los que querían venir de norte a sur o de sur a norte, como sea, tenías que pasar por Corinto. Y si querías ir por los golfos, tanto del este como del oeste, tenías que pasar por Corinto en aquellos tiempos. Todo estaba allí, el flujo de personas. Allí era el corazón de la propagación del evangelio. Un punto tan bueno que Dios había abierto allí, una iglesia, para que todo el mundo escuche, que se va a todo lado, escuche el evangelio. Y corromper esa iglesia entonces es corromper el mensaje en todo el mundo. Así que Satanás escogió muy bien su objetivo. Corinto, tenemos que derribarla a esta Corinto. Así que cuando el apóstol Pablo fue allí y descubrió lo que estaba sucediendo con este motín, su corazón se quebrantó. Estaba en profunda aflicción y dolorosa angustia, y cubierto de lágrimas estaban sus mejillas, y fue en esa actitud que él escribió esta carta, porque sentía ese dolor y esa angustia que solo un pastor puede sentir cuando personas de su propia congregación lo destrozan y lo devastan como a él. Y esta carta fue severa y fue entregada por Tito. En ese entonces se la entregó a Tito y dice: llévale a los Corintios esta carta. Y eso está en la segunda carta a los Corintios 12:18. Él la llevó a esta carta anterior a segunda carta a los Corintios. Y Pablo se arrepintió de haberla escrito. Usted ha hecho una carta y le dio enter a la carta porque ya la envió a un grupo de personas. Dice: no, ¿por qué la envié? Porque está esperando, tal vez el resultado no va a ser bueno. Usted dice: no hubiese enviado, pero ya no puede hacer nada, ya le ha dado enter. Ellos no tenían computadora, pero ya se la había dado a Tito y Tito ya se había salido. No había cómo detener esa carta, pero él tiene mucha pena, ¿sí? Esa carta no fue inspirada por el Espíritu Santo y se estaba diciendo a sí mismo lo que sea que ellos estaban pensando de Pablo. Para cuando reciban esa carta, entonces me van a odiar más. Los hermanos me van a odiar más, porque lo que les digo allí no es nada bonito. Así que desearía recuperar esa carta, pero ya no se puede, no pudo. Y tuvo que esperar el regreso de Tito. Y solamente decirle: Tito, ¿qué pasó? Dime qué dijeron los hermanos. Así que él estaba en esa expectativa, estaba muy molesto con la espera de esa carta que no venía Tito. Mira la segunda carta a los Corintios 2:12, dice 2:12, mira. Segunda carta a los Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, Éfeso, hay un puerto cerquita de Éfeso que se llama Troas, para predicar el evangelio desierto, aunque se me abrió puerta en el Señor. Miren, Troas se abrió puerta para seguir predicando el evangelio como misionero. Dice: no tuve reposo en mi espíritu. ¿Por qué no tuvo reposo en su espíritu? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Necesitaba saber lo que Tito traía, qué información traía de los hermanos de Corinto, averiguar qué les había parecido la carta. No tenía descanso en mi espíritu. Fíjese que aunque se abrió una oportunidad de predicar el evangelio allá en Troas, que era otro lugar, no podía aprovechar esa oportunidad porque estaba ofuscado, estaba pensando por los hermanos de Corinto. Estaba alterado el apóstol Pablo y no se concentró en hacer eso. Así que se fue de Troas a Macedonia, a la ciudad de Filipos, para encontrarse con Tito. Allí se iban a encontrar y se encontró con él allí. ¿Y cuál fue el informe? Mira, segunda carta a los Corintios 7:5. Segunda carta a los Corintios 7 y el verso 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo vuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Y nos podemos imaginar los temores y preocupaciones. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Y qué le dijo Tito? Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. O sea, los corintios, ustedes vosotros, dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí,
De manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Habían respondido bien a esa carta severa. Cuando Tito le da la noticia, ¿no?, la mayoría se ha arrepentido. Y Pablo y la mayoría tienen anhelos, ¿no?, anhelos por él. Y el llanto, habían llorado allá por la carta. Así que tienen celo por ti, te aman. Te desean a ti, Pablo, te aman los hermanos. Son leales a la final. Y habiendo oído esto de Tito, entonces escribe esta segunda carta a los Corintios. ¿Tiene sentido? Después de recibir esta información, escribe esta segunda carta a los Corintios, que es objeto de estudio para nosotros el día de hoy. Así es como encaja esta carta, ¿sí? Es la última de las 4 y la segunda de las inspiradas por Dios. Las inspiradas por Dios son primera a los Corintios y segunda a los Corintios, pero ha escrito 4 cartas, ¿sí? Y tiene un tono de alegría en esta carta, en esta última carta, en la segunda carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque vemos cómo empieza. Mira el saludo en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios, dice, bendito sea el Dios. Comienza con alegría, comienza con alabanza, comienza con acción de gracias. Pero ¿sabes por qué comienza así? No es solo eso, porque a lo largo de los 13 capítulos defiende su apostolado, porque aunque la mayoría se había arrepentido, Pablo era sabio y tenía mucha experiencia para pensar que la minoría se había ido. No, estaban ahí, la minoría estaban ahí. Los falsos apóstoles seguían ahí, tal vez salivando como lobos, tratando de ver la oportunidad de seguir mintiendo, ¿sí? Seguían ansiosos por destrozar la iglesia, y todavía había algunos disidentes que se unieron al motín, que por el momento han sido acallados por la mayoría, porque la mayoría se arrepintió y reconoció. Pero cuando tengan su oportunidad, irán por ella de nuevo, por la iglesia van a ir de nuevo. Así que no todo está claro, no todo está solucionado, ¿sí? Entonces por eso escribe esta carta, ¿sí? Esta carta para eliminar para siempre cualquier duda de otras personas, ¿no? Con una razonable lógica sobre la autenticidad del apóstol. Él va a escribir entonces por qué él es el apóstol Pablo, por qué no se ha inventado él ese título, sino que Dios le ha llamado a eso. Así que esta carta reafirma en detalles muy personales, muy sinceros y muy íntimos la legitimidad de la pretensión de este hombre al apostolado y al ministerio. O sea, yo no estoy aquí porque me he autonombrado. Estoy aquí porque el Señor me ha llamado a este trabajo. Y por eso no lo hace en tercera persona, lo hace en primera. No lo hace enumerando algunos principios teológicos. Simplemente él abre su corazón y cuenta y dice. Y cuando terminemos todo esto de estudiar, y si alguna vez usted ha cuestionado la autenticidad del apóstol Pablo para su ministerio y su apostolado, creo que nunca vamos a volver a cuestionar después de los argumentos que él presenta en esta carta. Así que el tono de estos primeros versículos puede ayudarnos a comprender un poco el área de ataque, ¿no? Él está sufriendo mucho y él va a recitar todos sus sufrimientos en el capítulo 11, que lo leímos la semana pasada. ¿Recuerdan? Todo el capítulo 11, él verso por verso va diciendo todo lo que él ha sufrido inmensamente. Él mismo confiesa que tenía conflictos de fuera y tenía temores de dentro, ¿no? Y sufrimientos continuos. Y cuando los falsos apóstoles lo atacaron, le dijeron, entre otras cosas, que les estaban diciendo, miren todo el sufrimiento de ese hombre, miren el sufrimiento de ese hombre. ¿No ven el cuadro perfecto? Les decían a los hermanos. ¿No ves el cuadro perfecto? Está en pecado, por eso está sufriendo. Es un infiel a Dios y Dios lo está castigando. Eso era lo que ellos decían. Todo lo que él está viviendo y lo que sufre es un reflejo de sus fracasos y pecados.
El hombre es un fraude, es un mentiroso, es inmoral, es malversador, un farsante. Y Dios ahora lo está destrozando a él. Dios lo está destrozando. Ese es el ataque que él tiene. Solo estaban tergiversando la realidad. ¿Ves? Estaban tergiversando la realidad. Y cuando Pablo se abre, empieza diciendo, Dios viene a mí en mi aflicción. Dice, es verdad, Dios viene a mí en mi aflicción, en mi dolor. Sí, Dios viene a mí en mi angustia, porque estoy angustiado. Pero Él viene a mí, como que dice el versículo 3, como el Padre de misericordias, dice. Así es como viene a mí, en medio de mi angustia y mi aflicción. Viene como, ¿qué más? Y el Dios de todo consuelo, porque estoy sufriendo, realmente estoy sufriendo. Vaya, los sufrimientos de Cristo. No estoy sufriendo por el pecado, dice. No estoy sufriendo por haber pecado. No estoy sufriendo porque Dios esté enojado conmigo. Esto no es ira de Dios, mi sufrimiento y mi angustia y mi dolor. Dios me está dando consuelo en mi aflicción. Eso es lo que les está mostrando el apóstol Pablo. Y por eso comienza bendiciendo a Dios. Aquí no vamos a ver confesión de pecado, ni reconocimiento de necesidad de castigo y disciplina. Todo lo contrario vemos aquí. Aquí está un hombre fiel, proclamando el evangelio, pagando un precio mientras Satanás y sus huestes y demonios y hombres lo están asaltando sin piedad, atacándolo de todos los lados. Y mira el verso 3. Y en todo ello, el tierno y misericordioso, ¿qué? El verso 3 dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él me acompaña y me ayuda. Este Dios. En esta primera sección hay una nota de defensa contra una acusación muy fuerte. Y en esta sección también tiene un tono muy positivo. Dice, bendito sea el Dios. ¿Por qué? ¿Por qué bendito sea el Dios? Porque me consuela. Por lo que él sigue hablando, dice, Él me consuela. Y si recorremos todos los versículos del 3 al 11 que hemos leído al comienzo, está afirmando el consuelo que recibe de Dios, la compasión, la misericordia que recibe de Dios. Y le está diciendo, ustedes me pueden estar atacando y estos falsos maestros pueden estar acusándome de pecado y de juicio de Dios contra mí. Y quiero que sepan que mientras ustedes me atacan, Dios me está consolando. Eso es lo que les va a mostrar en estos versículos. Dios en realidad me está consolando. ¿A dónde? ¿Qué posición vas a coger tú? ¿Me vas a consolar como Dios me consuela a mí? ¿Qué posición coges? ¿O me vas a atacar como ellos me atacan a mí? ¿A dónde te vas a poner tú? ¿Qué vas a hacer tú? Porque te voy a mostrar que a mí Dios me está consolando. Y en esta explicación Pablo va a mostrarnos la promesa del consuelo. Ese es el tema que va a desarrollar en los versículos del 4 al 11 y vamos a ver ahí el propósito del consuelo. Vamos a ver los límites que hay en el consuelo, la asociación que tiene el consuelo, el poder del consuelo de Dios, la perpetuidad del consuelo y la participación del consuelo. Muy profundo tema que va a desarrollar Pablo hasta el versículo 11. Pero antes de entrar en este desarrollo del consuelo de Dios en su vida, que es tan personal, él comienza dirigiéndose a Dios en este versículo 3. Y literalmente él dice, bendito sea el Dios. Y después de que dice bendito sea el Dios, alabado sea Dios, él quiere identificar a Dios, lo va a identificar a Dios y empieza con alabanza, la afirmación de que debe ser este Dios, y eso es lo que significa bendito. Es decir, que a Dios hay que hablarle bien, porque Él es el Dios de bien, y hay que decirle bendito. Pero ¿cómo lo identifica Dios? ¿A qué Dios se refiere? ¿A qué Dios se está refiriendo Él? ¿A qué Dios? Porque todos dicen que adoran a Dios. No, católicos dicen que adoran a Dios, y todas las religiones dicen que adoran a Dios. ¿A qué Dios exalta y alaba el apóstol Pablo? Es este Dios. Mira, es el Dios
el Dios que es Dios, dice, y el verso 3 sigue diciendo, es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios conocido como ¿qué? Sigue diciendo, verso 3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Qué títulos tan increíbles con los que está señalando el apóstol Pablo, manifestando que es a este Dios a quien está alabando. Y mira, los judíos en el Antiguo Testamento habrían identificado a Dios de esta manera, y lo conocemos nosotros. Bendito sea el Dios, Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob. Así es como hubiese hablado cualquier judío, y aún los judíos no convertidos, así es como se referirían el día de hoy. Pero en el Nuevo Testamento, Él es identificado como el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. No el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora el Dios que una vez habló por medio de los padres, ¿sí? Y habló también por medio de los profetas, el autor de la carta a los Hebreos nos dice que nos ha hablado ahora por medio del Hijo. ¿Ves? Nos ha hablado ahora por medio del Hijo. Este es su Hijo. Y su hijo es diferente a los padres. Su Hijo es diferente a los profetas por los que habló antiguamente en el Antiguo Testamento. ¿En qué sentido? En que su Hijo, como dice el escritor de Hebreos, Él es el resplandor de su gloria. Él es la representación exacta de su naturaleza. Está diciendo que Él es Dios. Eso es lo que está diciendo. Su Hijo es Dios. Este es el Dios que se reveló, que se encarnó. ¿Se encarnó en quién? En el Señor Jesucristo. Este es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Hijo y el Padre comparten la misma esencia. Eso es lo que señala el apóstol Pablo aquí. Todo lo que Dios es, el Hijo también es. Y todo lo que el Hijo es, también el Padre lo es. Dios Padre, Cristo Hijo, habla que son iguales en naturaleza. Y eso es lo que ha querido decir aquí el apóstol Pablo. Y por eso el Señor Jesús, cuando conversaba con sus discípulos y otros más, decía, a Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha revelado. No puedes ver a Dios, nadie puede ver a Dios. Pero cuando ves a Cristo, estás viendo a Dios. ¿Me has visto a mí? Has visto al Padre, le dijo. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mira, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es lo que hace el Padre, está haciendo el Hijo. Si el Padre trabaja, Él también trabaja. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo que Dios hace, yo también lo hago. Está poniéndose a la par, en igualdad con Dios. Y el contexto es que estaban hablando del día sábado. Y decían que Jesús como hombre estaba violando el sábado. Está trabajando en el día sábado, no debe hacerlo. Y su respuesta, ¿qué fue? Dios puede hacer lo que quiera en el sábado, porque Él es el dueño de todo. Y yo también. Yo también. Si Él trabaja, yo también trabajo. ¿Ves? Así que ellos entendieron el mensaje que Él estaba afirmando ser Dios, porque en el verso 18, en Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vaya, qué revelación la que nos muestra la Escritura. Y por eso el apóstol Pablo bendice a Dios. ¿A qué Dios? No solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no a cualquier otro Dios, no al Dios de los paganos, sino el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que se reveló en Cristo, que es uno con Cristo, a ese Dios. Este es el corazón de la fe cristiana. Si tú no crees eso, no importa en qué más creas, no puedes ser cristiano, no puedes ser cristiano. Si tú no crees que Cristo es Dios, no eres cristiano. Si crees una cosa diferente. Pero hay más en el versículo 3 en nuestro texto. Regresamos, segunda carta a los Corintios 1:3. Dice, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira si lo leemos de corrida. Dice,
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, es decir que Dios es el Dios de Jesucristo y también es el Padre de Jesucristo. Así lo podemos entender también, que Dios es el Dios de Jesucristo, del Señor Jesucristo, y también Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Entonces no solo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es Dios, que Dios es visto como el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo puede Él ser uno con Dios y tener a Dios como su Dios? Si Jesús dice que somos uno, pero Él es mi Dios, dice, Dios es mi Dios, dice Jesús. Él es mi Dios. Mira, Juan 20:17. Vamos a este texto bíblico, Juan 20:17. Juan 20:17. Dice, Jesús le dijo, no me toques, dice. No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Mira lo que les dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a las mujeres que le vieron resucitado. Dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y mira, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo está diciendo que voy a subir a mi Dios. Y también es vuestro Dios, dice a las mujeres que estaban ahí, también es vuestro Dios, ¿ah? Pero Él es también mi Dios. Y en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que es su deidad. En su deidad es igual a Dios. En su humanidad está sometido a Dios. En su humanidad está sometido a Dios. En la encarnación Él es Dios. Y también es hombre, 100% hombre. Y como hombre debe someterse plenamente a Dios. Así que Dios no es solo su Padre en deidad, que es uno en esencia. Él es Dios en su humanidad. Él es Dios en su humanidad. Y Jesús en su condescendencia, cuando desciende a este mundo, toma forma de siervo, obedece a Dios, se identifica a Dios como su Dios. Identifica a Dios como su Dios. Así que esta es una realidad increíble, esta revelación que nos hace la Escritura y que el apóstol Pablo lo usa como conocimiento de que él sabía a quién estaba bendiciendo, a este Dios, que es Dios del Señor Jesucristo y también es Padre del Señor Jesucristo, pero también es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa encarnación incluso restringió su conocimiento divino, porque nadie sabe el día ni la hora cuándo ocurrirá la segunda venida, y así lo dijo Jesús, que en su humanidad no lo dijo, no lo sabía, él dijo. En su encarnación se sometió a no saber algo voluntariamente. Se sometió voluntariamente a no usar atributos, tomando esa forma de siervo. Entonces Dios se convierte en su Dios, es decir, el que está por encima de él, al que se somete así como es también su igual. Pero Él es Dios, es la esencia, es Dios. Y así en esta maravillosa bendición está la humanidad y la deidad de Cristo. Se unen de una manera magnífica en una sola declaración. Bendito sea el Dios. ¿Qué Dios? El que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unido. Estas dos naturalezas de Cristo allí exalta el apóstol Pablo a eso. Y luego cuando leemos Señor Jesucristo, este es un gran título, ¿no? Que muestra toda la obra redentora que el Señor vino a hacer. Cuando dice Señor Jesucristo, Señor significa obviamente deidad. Señor habla de la deidad. Él es Dios, por lo cual Él es Señor de todos. Nosotros nos sometemos a Él. Habla de su deidad. También habla de soberanía, ¿no? Y Jesús, ¿de qué habla cuando decimos Jesús? Eso habla de sacrificio, está hablando de su humanidad que vino a sacrificarse. Ese es el nombre Jesús. Señor habla de divinidad, habla de soberanía, ¿sí? Y luego tenemos Cristo, que es el término para Mesías. Es el término para el ungido, el Mesías, el Dios que iba a venir a salvar a los judíos, que iba a salvarle de los pecados. Él es el Mesías. Entonces toda su obra redentora aquí en este nombre
toda su obra mesiánica está en este nombre que está mencionando el apóstol Pablo. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así que cuando Pablo entonces bendice a Dios, no se trata de cualquier Dios. No es solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que se reveló en Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, que es el ungido, que es el redentor y el soberano. El que se sometió a sí mismo en encarnación y pudo decir: Dios es mi Dios. Dios es mi Dios. Así que todo el Evangelio está ligado en esta gran bendición. Todo el Evangelio está ligado allí. Y la obra redentora. Pero luego añade estos otros dos títulos para Dios, y ambos son tomados del Antiguo Testamento. Dice: Dios, que es también Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dos títulos del Antiguo Testamento: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Podría haber escogido cientos de títulos, decenas de títulos para Dios, pero escogió estos dos porque quiere dejar claro que Dios se acerca a él en sufrimiento. Mira, Dios se ha acercado a mí en mi angustia, en mi sufrimiento se ha acercado. Él se acerca en su dolor, en mi aflicción se ha acercado Dios, pero no es porque me quiere castigar. Eso quiere dejarlo en claro a ellos. No es porque va a castigarme, no es para disciplinarme, es porque quiere consolarme. Lo que significa esto, que no estoy en pecado. Eso va en contra de las acusaciones que le hacían a él, que mira que él sufre y todo eso es porque Dios lo está castigando, es un pecador, un fracasado. Pero no es eso. Él está mostrando: Dios está de mi parte, Dios está de mi parte, me está consolando en mi angustia. Dios no me está derribando a mí, Dios me está levantando a mí. Y mire esa frase, dice: Padre de misericordias. ¿Qué significa este lenguaje? Porque es en la liturgia judía, proviene de la oración de la sinagoga, que decían: Padre nuestro, Padre misericordioso, siempre compasivo, ten piedad de nosotros. Así decían en la oración en las sinagogas. Así que este es un lenguaje judío que tal vez se presta el apóstol Pablo, que también fue judío y aprendió todo el judaísmo, que clamaba por piedad de Dios, para que Dios mirara su miserable condición pecaminosa, para que Dios mirara su desesperación y lo tratara con bondad, lo tratara con amor, lo tratara con ternura. Dios hace eso con los cristianos. Pero no es solo un término del Antiguo Testamento. A Pablo le encanta pensar en Dios como un Dios de misericordia, como Dios misericordioso que ha mencionado aquí. ¿Recuerdan Romanos 12:1? Él gasta 11 capítulos para hablar de la obra redentora, de todo lo que ha hecho Dios a favor del hombre malvado y pecador. Y en Romanos 12:1 dice: os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Los 11 capítulos que ha hablado de lo que la obra de Dios en el hombre pecador, a favor del hombre pecador. Son todos enumerados estos capítulos. Todo en la historia completa de la salvación. Ahí están todos los componentes de la salvación en estos 11 capítulos anteriores. Son las misericordias de Dios. Estas son las misericordias de Dios. Es la misericordia de Dios demostrada en sus actos salvadores, santificadores y glorificadores. Así que Pablo solamente está diciendo aquí: solo quiero alabar al Padre de las misericordias, el que es fuente de misericordia, el que es fuente de piedad, el que da tierna compasión. Puede alegrarme en mis dolores, puede alegrarme en mis pruebas. No estoy angustiado, en verdad, no estoy desesperado, no estoy deprimido. ¿Por qué? Porque mi Dios, que se me ha revelado en Jesucristo, es misericordioso, compasivo y lleno de tierna piedad para con los que aman. Pero aún más, mira lo que sigue diciendo el verso 3. Dice: y Dios de toda consolación. Si abrimos el libro de Isaías, encontramos muchísimo sobre la consolación de Dios para su pueblo. Pero esa es una palabra griega que significa paraclesis o paracleto, que significa es uno que se acerca a ti para ayudarte. Ese es el Espíritu Santo, se lo define así también. Entonces, Dios es el Dios de toda ayuda, de todo consuelo. Y cuando escuchamos esta palabra consuelo, ¿en qué piensa usted?
ahora estoy consolado. Y tal vez muchos de nosotros pensamos, es que ahora ya puedo acostarme en la cama y descansar tranquilamente. Y qué sé yo, siempre pensamos en términos de comodidad. Estoy consolado, me he comido una buena comida que quería, estoy consolado, como que es de confort. Pero mira, esta palabra que se utiliza aquí de todo consuelo no significa comodidad, ¿sí? Está relacionado con una raíz latina, fortis, que significa valiente. Eso es lo que significa. Cuando dice que es consuelo, me ha dado consuelo, es valiente. Entonces no está hablando de facilidad. No es un sinónimo de facilidad, de suavidad, de una cosa cómoda. Es sinónimo de coraje, es sinónimo de valentía, es sinónimo de fuerza. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Dios vino a mí y me dio una vida cómoda. No está diciendo eso, me hizo fácil la vida. No, Dios vino a mí en medio de mis problemas, en medio de mis angustias y me dio fuerza. Él vino a mí en medio de mi dolor y me dio valentía, me dio audacia. Eso es lo que está diciendo. Dios es la fuente de todo consuelo. Ese es el consuelo de Dios. Y el que está reconociendo aquí el apóstol Pablo que le dio. Él es la fuente última de todo acto verdadero consuelo. Y aparte de Dios no hay verdadero consuelo. Yo no puedo dar verdadero consuelo a ninguna persona. La única fuente de consuelo verdadero es Dios. Dios. ¿Y qué es el consuelo? Me ha acomodado la vida ahora, estoy consolado. No, se trata de valentía, de coraje, de fuerza en medio del sufrimiento en el que te encuentras. Así que hay mucha angustia aquí, su carácter fue asaltado, su iglesia fue asaltada bajo el poder satánico. Y entonces está bajo un dolor físico el apóstol Pablo, pero no solo físico, sino dolor del interior. Temores, ataques internos, como tú y yo los tenemos. ¿Sí ves? Pero en todo eso Dios había venido a él y lo había hecho valiente, lo había hecho fuerte, lo había hecho audaz. Dios lo había alentado y lo había fortificado. Y por eso él dice, bendito sea el Dios. Oremos. Padre, gracias por tus misericordias. Tú eres el Dios de misericordias, indiscutiblemente, Señor. No queremos una consolación humana, aunque a veces utilizas a los hombres para consolarnos. Pero la consolación real y verdadera viene de ti, Señor. Padre, anima nuestras vidas, tal vez por lo que vivimos, hombres pecadores, hombres que vivimos angustias, temores de dentro, cuestiones por fuera, cuestiones físicas de salud y muchas otras circunstancias. Y tú eres el Dios de las misericordias y el Dios de toda consolación. ¿Cómo nos das la fuerza en medio de todo esto? ¿Cómo nos das valentía? ¿Cómo nos das audacia, Señor? Agradecidos a ti. ¿Cómo no elevamos la misma oración, el mismo cántico de alabanza hacia ti, diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo? Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.